Muy buenos días, amigas y amigos aficionados a los Litops y seguidores del canal Mundo Litops. Hoy vamos a ver una nueva especie. La especie en concreto es el Litops verruculosa y bueno, es la última especie que tengo en este macetero comunitario, donde conviven pues dos especies más. Bueno, en realidad hay más especies. Están los Gerrey y los Helmuthi, que os enseñé no hace mucho, los Olivacia, y bueno, como os comenté, en principio debe ser todo Litops Gerrey los que tenía en uno de los últimos vídeos, pero bueno, ahí el vendedor no me dio todos los Gerrey que se suponía que tenían que venir y bueno, hay más especies. La clave en las macetas comunitarias, como os he comentado en otras ocasiones, es que tengamos Litops que florecen más o menos en el mismo tiempo, para que podamos regarlos al mismo tiempo y para que podamos cortar el riego más o menos en el mismo tiempo, y así pues todas las plantas van en una misma línea y con los riegos no perjudicamos otras especies. Ya os digo, los verruculosa pueden convivir perfectamente con los Olivacia, con los Gerrey o con los Helmuthi, incluso con los Marmorata. Y aquí en imagen pues tenemos un Litops verruculosa de la variedad glabra, que tiene 3 cabezas y bueno, lo que podemos ver en este Litops es que ya está un poquito arrugado. Estamos finalizando el mes de julio y ya empiezan a notarse, como podéis ver por esta zona de aquí de la hoja, pues ya se empieza a notar las arruguitas típicas de la deshidratación del verano. Ya no están tan tersos como otros Litops que os enseñé en vídeos anteriores, y eso es porque están un poquito deshidratados por el tema del calor del verano y porque cuando estamos en periodo de canícula veraniega pues yo ya no los riego porque puede dar problemas de pudrición. Bueno, el Litops verruculosa es un Litops realmente interesante, bonito. Se llama verruculosa porque suele tener unas pequeñitas verrugas por la zona de la parte donde tenemos el patrón de hoja. En algunos se les nota más, en otros se les nota menos. Es un Litops de tamaño pequeñito y bueno, yo resaltaría de esta planta la floración que tiene. Es una floración que puede ser en algunos casos anaranjada, con lo cual sería una floración extraordinaria por el color dentro de nuestra colección, porque flores anaranjadas pues no vamos a encontrar en otros Litops. No siempre dan flores anaranjadas, a veces dan flores amarillentas, en fin, pero bueno, lo normal es que tengamos alguna flor de color naranja que bueno, pues nos va a alegrar la vista. Bueno, esta especie de Litops es un Litops bastante peculiar en cuanto a riego. Quiere muy poquito riego, es decir, en los periodos en los que los Litops se deben de regar debemos de espaciar bastante el riego, no debemos de pasarnos con la periodicidad del riego. Es verdad que hay que regarlo generosamente, pero eso no significa que tengamos que regarlo con mucha frecuencia. Es decir, es una planta que quiere que espaciemos bastante el riego, entre riego y riego, pues que lo espaciemos bastante, porque es una planta que se pudre con bastante facilidad. Aquí tenemos otros ejemplares. Este es de 2 cabezas. Y también podemos observar cómo tiene pues las marcas de la deshidratación. Está pues eso, más arrugadito. Podemos verlo también pues por aquí, por esta zona de aquí, cómo está arrugadito.
Y bueno, pues eso es típico de la deshidratación del verano. La planta, cuando tiene estas arrugas, si está bien enraizada y no está a pleno sol, que la tenemos pues bajo una malla de sombreo, la planta no va a tener ningún problema en recuperarse. Aquí a la derecha lo que podemos ver es otro verruculosa, más pequeñito, también de 2 cabezas, y este no es de la variedad glabra. Este es el típico verruculosa, variedad verruculosa, que tiene un tono de color, como veis, pues como más oscuro, más marroncito, es diferente. Aquí arriba podemos ver, se puede intuir un poquito lo que son las verrugas. Tiene como unas verruguitas, de ahí el nombre de verruculosa. Aquí también se pueden intuir, por aquí arriba. Son chiquitinas, en algunos casos son más grandes, en fin, depende un poco de la planta también. Podemos tener pues las verrugas más marcadas o menos. Ya os digo, las dos variedades pueden estar juntas. Yo os diría que para que esta especie os dure, ya tenéis que tener mano con el cultivo de los litos, porque no es muy fácil. Y bueno, sobre todo con el riego, hay que tener mucho ojo porque esta planta se pudre. Bueno, voy a aprovechar este vídeo para comentar un poco lo que es el ciclo anual de Litops. Estas plantas tienen un ciclo y hay que tenerlo en cuenta a la hora del cultivo, porque si no respetamos el ciclo que tiene la planta, lo que podemos hacer es pudrirla y perderla. Los Litops en invierno están en una fase vegetativa parada. Exteriormente la planta vamos a ver que está parada, vamos a ver que está incluso feucha, que está arrugada, y es un periodo en el que la planta por dentro está generando nuevas hojas. En ese tiempo, que es el invierno, debemos de procurar el sustrato seco, porque si le añadimos humedad o dejamos que se mojen por la lluvia y el sustrato coge humedad, la planta, al estar parada y no tener sus raíces en un estado funcional, la planta con ese exceso de humedad lo normal es que se pudra. Con el paso del invierno y nos acercamos al inicio del año, en enero, febrero, algunas especies empiezan a abrir lo que es la fisura central. La empiezan a abrir y empezamos a ver las nuevas hojas en el interior. Ese es un proceso muy lento, que tarda varios meses, y ahí entramos en lo que es el proceso del cambio de hoja, donde los líquidos de la hoja antigua, la planta los va a pasar a las hojas nuevas y se va a regenerar la planta. Ese proceso, lo ideal es que la planta no se riegue para que pueda hacer el trasvase de líquidos la planta, digamos, con normalidad. Sigue teniendo la planta las raíces inactivas, es decir, la planta en principio no tiene raíces secundarias funcionales, y debemos de mantener el sustrato seco y la planta al sol. Es muy importante que los Litops tengan sol todo el año. Cuando las hojas viejas se han consumido, como hemos visto en otros vídeos, y sale la planta nueva, generalmente pues eso puede ocurrir ya entrada la primavera, pues en el mes de marzo, abril. Ahí sí que ya es interesante que la planta reciba riego, porque la planta prácticamente se ha regenerado y las raíces sí que tienen la tendencia a crecer con la lluvia y con el riego. Entonces, en la primavera, más o menos en mi caso, sobre el mes de abril, mayo, ya es interesante que el litos empiece a recibir riego. La planta acaba de consumir la hoja vieja, sale de dentro la nueva, como hemos visto en otros vídeos, y empieza a crecer. Con el riego pues desarrolla nuevas raíces secundarias y la planta va creciendo. Luego llega el verano, como es el caso de ahora, y estamos a finales de julio, y cuando hace mucho calor la planta puede entrar en un paro vegetativo.
que podría ser perfectamente ahora. En este momento, pues puede que tengamos en paro vegetativo estas plantas. Quiere decir que la planta está como dormida, como cuando llega el invierno y está cambiando las hojas, no funciona. Entonces no es adecuado regarla, porque el exceso de la humedad, si la planta está parada, pues podríamos provocar la pudrición con el calor ambiental que hay en pleno verano. Una vez pasen los calores más intensos del verano, llegaríamos hacia septiembre, octubre, y ahí la planta se vuelve a activar. Quiere agua, quiere riego y tiene un periodo de crecimiento. Sobre el inicio del otoño, la planta crece bastante más que en primavera, se hace más grande y es un momento muy ideal para hacer trasplantes y para regar la planta. Llega su tiempo de floración, que suele ser pues, en los meses depende de la especie, pero muchas especies florecen pues, en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, y en periodo de floración la planta, el riego pues, lo tolera muy bien. Y a partir de que se marchite la flor, pues volveríamos otra vez a ese periodo de reposo invernal donde la planta no se debe de regar. Eso sería el ciclo anual del Litops, que lo debemos de conocer y debemos de hacer las pausas de riego para que nuestra planta pues funcione bien y no se nos pudra. Eso es para todos los Litops, prácticamente para todos los Litops. Y bueno, es bueno que lo conozcáis, que lo tengáis en cuenta. Dependiendo del momento de la floración, pues los Litops se riegan un poquito antes o se riegan después. Y bueno, a partir de ahí, que sepáis que la planta tiene un crecimiento muy lento y hay que tener mucha paciencia con ellas. Estas plantas pues son así y bueno, nos tiene que interesar llevar la pauta adecuada en cada momento del año. Esto que veis aquí es una cápsula de semillas que hizo pues seguramente el año pasado y bueno, pues no la he recogido y la he dejado aquí. Y bueno, pues la cápsula pues en su momento, pues bueno, me imagino que ya habrán caído, pues en esta primavera igual ya ha derramado algunas semillas. Y bueno, pues aquí tenemos lo que son los verruculosa. La verdad es que es una planta pues muy bonita, interesante y bueno, pues otra especie más que tenemos. Nada, si os gusta, pues a por ellos. En otro vídeo pues hablamos de más cosas y seguimos adelante con el Litoparium. Muy bien, hasta otra.